Entré a la impro porque me salió una publicidad de Acción Impro, la que decía como para expresarse en público, y en el trabajo que yo tenía yo hablaba mucho en público. Vi mi oportunidad y le ofrecí a la empresa como que mire, si me pagan esto voy a hacer las capacitaciones mejor. De hecho me salí de la empresa por continuar haciendo stand-up un tiempo. Y es como cuando a alguien le paga el estudio a la pareja y la pareja consigue trabajo y se O va. le pagas la operación y te cambia por otro. Ah, bueno, sí, ya que estamos en Medellín creo que es un mejor ejemplo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué momento estén viendo esto, señores, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Creando, esta vez directamente desde Medellín, en un hermoso lugar que se llama Ikani Sushi, y con un invitado especial, uno de los miembros de la escena paisa, que ya tiene bastantes años haciendo comedia. 2 años. Suficiente, Ya, ya ya, ya se suficiente. puede decir en plural. El señor Giovanni Guita, ¿cómo estás, Giovanni? Muy bien, Orlando, muchas gracias por la invitación. Me siento como un futbolista, sí, muchas gracias por la invitación. Que todo termine como que hizo el profe, algo así. Sí, como que no, todo salió como esperábamos y esperamos darle una alegría a toda esta gente que nos acompaña. Bueno, estamos en Medellín. ¿Iniciaste tu mundo en comedia aquí directamente en la ciudad? Sí, directamente acá en Medellín. Yo entré a la comedia haciendo impro. Ok. O sea, fue lo primero que hice en un escenario, fue haciendo impro 6 meses, y ya después dije, parce, tengo que hacer comedia porque siempre me gustó. Y alguna vez dije, yo algún día tendría que pararme, al menos para contar la historia. Y Y ya se va, volvió ese hobby, se y volvió. ya se volvió ya hobby todavía, y entrada económica en este momento Claro, gracias también. a Dios. Ahora te pregunto, entonces iniciaste en el mundo del improv, pero antes hacía actuación, algún otro tipo de medio artístico. No, no hacía nada. De hecho, entré a la impro porque me salió una publicidad de Acción Impro, Ok. la que decía como para expresarse en público, y en el trabajo que yo tenía yo hablaba mucho en público. Ok. ¿Qué hacías exactamente? Yo era o soy desarrollador de software, pero Y entonces hablas mucho en público. porque me toca hacer Ah, ok, capacitaciones, ok. entonces a la gente que entraba, entonces vi mi oportunidad y le ofrecí a la empresa como que mire, si me pagan esto voy a hacer las capacitaciones mejor. Y, y así duré 2 años que la empresa me ayudaba a pagar eso, y ya después lo de stand-up, ya sí la empresa no. De hecho me salí de la empresa por continuar haciendo stand-up un tiempo. O sea, que ellos fueron la víctima de tu propia... Sí, es como cuando a alguien le paga el estudio a la pareja y la pareja consigue trabajo y se O va. le pagas la operación y te cambia por otro. Ah, bueno, sí, ya que estamos en Medellín, creo que es un mejor ejemplo. Ahora, antes de que salieras de ese trabajo, esas herramientas que adquiriste en el improv, ¿sí las pudiste aplicar en ese trabajo? En el trabajo, sí, claro, porque era muy importante. Igual tenía como la idea de ser chistoso, incluso delante de gente, de arriesgarme. Entonces con la impro siempre era como aceptar el error, como que entender todo ese tipo de cosas. Y me servía mucho el escuchar también, porque a veces en el entorno laboral hay problemas que surgen, y escuchar las soluciones que dan otros, sin importar el cargo, el nivel, el conocimiento, sirve mucho. Entonces la impro, la verdad que me ha servido y me sigue aportando mucho. Ya Es, no inc- estoy allá, pero sigo haciendo impro. es increíble que las herramientas que uno adquiere dentro de un arte, ya sea la comedia, el improv, la actuación, cualquier tipo de arte que uno desarrolle, usualmente también deja como una conexión a la vida personal de mejoramiento personal. Ahora, tú me estás diciendo que el improv te ayudó a eso, a comunicarte mejor, a aceptar el error. En tus relaciones personales, llame a familia, noviazgos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El improv también te ayuda a eso? Sí, claro, es que eso es, o sea, todo lo que le enseñan a mí era como una filosofía. Ya, incluso la primera vez me daba como miedo, porque esto es como una secta muy rara, de que me digan que aceptar el error, Que hay que decir de decir que que sí. sí a todo. Y yo, bueno, no le puedo decir que sí a todo porque empiezo a tener hijos como un loco. Pero el hecho de sentarme a escuchar, de, en la impro a veces uno tiene algo en la cabeza y uno dice, esta es mi idea, pero llega el compañero y propone algo completamente diferente a la idea que tenés, te tenés que adaptar inmediatamente. Entonces en la vida también pasaba como que uno a veces habla con alguien y uno está esperando a que esa persona deje de hablar para uno hablar, lo que significa que no la escuchaste. Entonces Claro. para mí eso fue muy importante, porque debo aceptar que era ese tipo de persona que, uf, como que quiero hablar, cállate, y no lo escuché. Entonces eso me aportó bastante, y es algo que estoy aplicando e intento aplicar. ¿Crees que entonces hablemos de la conexión de improv
a stand-up. Obviamente digamos, ese camino que iniciaste dentro del improv, ya llegaste al escenario con unas herramientas que muchos comediantes pasan, digamos, meses o inclusive años tratando de desarrollar. Cuando te paraste por primera vez, ¿esas herramientas funcionaron o tuviste que encontrar la conexión entre un arte y el otro? Sí, de una lo encontré. De hecho, creo que me sentía muy, muy cómodo hablando con el público, lo que llamamos el cabareteo. Y es porque cuando el público intentaba decirme algo, de nuevo, sobreaceptaba y me servía mucho en eso, como que en el repentismo de responder en el momento. Obviamente al principio uno responde cualquier cosa o lo que responden todo el mundo, son pareja, ya colearon. Eso es como que lo que dice todo el mundo y genera risa. Pero para hacer la primera vez me estaba arriesgando y siento que funcionó. Ya después, si te soy honesto, después de llevar un tiempo haciendo stand-up y junto con otros comediantes con más experiencia, ya sentí que la impro me estaba afectando, me estaba... Como que las cosas que aprendiste en un lado ya no eran suficientes y que te estabas como muy ligado a ellas todavía. Siento que estaba sobreescuchando, Oh, ok. porque a veces estaba en mi rutina normal y escuchaba cualquier murmullo, cualquier cosa y yo, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Y dejaba la rutina tirada. Entonces creo que en este momento estoy en ese punto de manejar un equilibrio, como que obviamente adaptar lo que llamamos el elefante en la sala. Si hay algo, detener la rutina y hablar de eso, pero no detenerla por cualquier cosa, porque también era como incómodo que llevaba mi rutina, la detenía por cualquier cosa que pasaba, lo hacía relativamente bien, pero no es la idea de renunciar a la rutina por atender cualquier cosa, como alguien estornudó y como que bueno, voy a detener mi rutina por eso, no. Es Entonces, como ver una película con comerciales. sí, Cuando los comerciales son muy largos, fastidia, y cuando vuelves a la película, ok, ¿en qué momento estaba de la película? por más buenos que los comerciales Claro. sean, uno va a decir como que los comerciales de la vivienda, uy, súper entretenidos, pero no quiero que me estés interrumpiendo cada 2 minutos mi película. Claro. Entonces digamos que ahí encontré algo que me servía mucho y algo en lo que me está afectando en este momento. Estando en Medellín y hablando específicamente de ese tipo de artes que son diferentes al stand-up, a pesar de que tienen conexión, y que en algún momento se vuelven, digamos, un peso adicional que el comediante debería liberar, quedarse con lo positivo y sacar lo que tú acabas de decir, lo negativo, lo que afectaba tus rutinas o tus paradas en escena. Estando en Medellín, aquí hay una escena muy grande de cuentería, o hay una gran tradición oral dentro de tanto lo que es Medellín, Bogotá y otras ciudades, a diferencia de en Barranquilla, donde la cuentería pues prácticamente es inexistente. No sé si estuviste en el proceso de cuentería, pero sé que existen muchos comediantes aquí en en Medellín, que iniciaron en ese camino. ¿Has escuchado historias al respecto de que también la cuentería les pudo haber afectado su transición hacia el stand-up? Bueno, realmente los cuenteros que conozco en Medellín, uy, si se me escapa alguno me disculpará, pero casi todos los cuenteros que conozco en Medellín son los que vienen de Bogotá. Conozco algunos cuenteros paisas, pero ninguno ha incursionado en la stand-up comedy. Okay. Pero sí, he escuchado la historia de ellos, de cómo en su momento, como que al alargar tanto la historia, alargaba la premisa, por así decirlo, las risas por minuto, que ahora se habla mucho de eso, Claro. de las risas por minuto, pues ese ratio era muy, muy bajo. Pero obviamente el skill que te da la cuentería. Hace poco tuve un corporativo con Rafa López, que fue cuentero. Claro. Era un parque recreativo. Había una piscina al lado, había niños corriendo. Y él me dijo, como que, parce, ¿querés ir a abrir ese show? Yo, claro, cuando llegamos y vi esas condiciones, yo, Rafa, ¿qué voy a hacer, weón? ¿Qué hago aquí? Y él, no, Me tiro a hágalo. la piscina, ¿qué hago? Y es que pasaban niños corriendo y habían unas sillitas ahí. Ya nos pagaron. Yo hice lo que pude cuando empecé. Rafa empezó haciendo su rutina de stand-up y en un punto vi que hizo algo que yo nunca había visto a Rafa y es que empezó a hacer cuentería. Y el público se empezó a cautivar más, el público empezó a prestar más atención. Yo ese skill no lo tengo. Entonces ahí como que entendí, bueno, hay skills de cuentería que obviamente sirven demasiado para hacer stand-up. Claro. Tocaría ver cuáles son las que más lo afectan a uno. No, pero mira lo chévere que acabas de contar esa historia, y es que también se puede aplicar contigo y el improv.
En el sentido de que quizás en algún momento se te ha presentado, porque eso le ha pasado a cualquier comediante, una noche que va abajo con la rutina no funciona, la rutina no funciona, pero de repente saludas al gordo del grupo, saludas a la señora que vino con su esposo y encuentras algo improvisado ahí y en la noche vuelve hacia arriba. Entonces, teniendo esas herramientas, seguramente cuando arrancaste mucha gente vio eso en ti. Te daban como que eres muy bueno para eso. Sí, lo decían y yo me las creía. Hay un punto también que es que yo siento, es una opinión que tengo, es que un show de impro saca más risas que un show de stand-up comedy. Ok. O sea, porque la gente disfruta mucho, lo que he visto yo, la gente disfruta mucho ver ese repentismo o ver a la persona en el escenario embalada. O sea, viéndola como Sufrir. que estoy sufriendo y la gente disfruta eso porque la gente es bien piroita a veces. Sí, a veces. Entonces disfrutan como que, ¿qué vas a decir con eso? Entonces también llevándolo a la stand-up comedy, también disfrutan eso. Entonces yo que he ido a shows de impro, suelen reírse o suele la gente reírse más fácil de lo que hacen en la impro que lo que hacen en la stand-up. No quiero decir pues que una sea mejor que la otra. Es como un análisis que hago de por qué la gente tiende a reírse más fácil en los shows de impro. Podría ser que la vara está un poco menos alta en el sentido de que ese sudor de que está el improvisador tratando de sacar algo y saca lo mínimo es lo suficiente como que la gente, pero lo logró, sí lo pudo lograr. Claro. Y no está esa carga de que te tengo que hacer reír. Claro. Que era algo que también, ahorita hablaba de cómo me empezó a afectar la impro en la comedia. También llegó un punto en que la comedia me estaba afectando la impro. Ok. Porque llegaba un punto en que ya iba en un nivel de la impro en la que ya era un poco más avanzado. Entonces antes eran jueguitos rápidos y me encantaban esos juegos de pensar rápido, de solucionar, de aceptar, de responder. Ya cuando llegamos a un punto, por ejemplo, de creación de historias largas, Okay. Era muy teórico, entonces me detenían mucho a mí como que, hey Joan, ese chistecito no va, eso no le suma a la historia. Y yo ya estaba entrenando mi cerebro para hacer reír. Para hacer reír. Entonces, los primeros 2, 3 pensamientos que se me ocurrían en el momento eran algo chistoso. Eran remates. Eran remates, tal cual. Entonces ya como que, uy, no, este es chistoso, no, este es chistoso, no. Entonces ya se me demoraba buscando algo no chistoso. Entonces sentía como que había un conflicto en ese punto. Entonces ya me decían, si vamos a crear una historia larga, la idea es que todo lo que aportes tiene que sumar a la historia. A veces lo chistoso, el comentario chistoso, no aporta nada y estás trabajando para vos y no para el conjunto. Que también es un trabajo de ego. O sea, tratar de romper el ego de que obviamente, a diferencia de un show de stand-up donde estás tú solo contra el escenario, dentro de un evento de improv estás acompañado de otros improvisadores y pues obviamente siempre alguien va a resaltar, ya sea por sus ideas, por su capacidad interpretativa, pero la persona que siempre quiere ser graciosa se nota que quiere agarrar el foco. Entonces también toca como pagar un poquito el ego. Exacto. Y eso es horrible. O sea, no quiero quedar como el que se quiere hacer el chistosito, sino que inevitablemente era lo que se me ocurría. Entonces sí, claro, como que ese tipo de personas sí como que me irritan un poco, esos que se quieren hacer el chistoso. Y en un punto dije, soy esa persona. No. Entonces como que volví a la impro, pero como a las, no sé si se diga así, a las bases de la impro, a los juegos rápidos, juegos cortos, que siento que es lo que me aporta mucho en la stand-up. En ese caso, te pregunto, ¿sientes que antes de pararte en el escenario, ya sea hacer el stand-up o hacer improv, ¿hay alguna rutina, hay algún cábala o algo que tú hagas antes de pararte? Ok, este show debe ser así, este show debe ser así. O simplemente ya dentro del del escenario ya la experiencia te ayuda a dividirlo. Va que ahorita usted mencionaba que uno intenta como combinar muchas disciplinas, que si hablamos de la stand-up y la impro, yo también soy ingeniero. Entonces también esa forma de pensar como que la llevo. Matemática cuadriculada. Parce, los comediantes me gozan por eso porque tengo un algoritmo de cabareteo. Ok. O sea, entonces tengo como que listo, si es una secretaria, ¿qué pregunta les puedo hacer? Si la pregunta es, si la respuesta fue esta, ¿por dónde podía intentar? O sea, es un flowchart, tienes un flowchart exactamente, un diagrama de flujo de... Entonces estoy creando y eso está en un Excel, o sea, me siento demasiado nerdo con eso, pero es un Excel de profesiones. Ok. Ya tengo otro Excel de relaciones personales, si son pareja, madre, hijo. Con la pareja, ¿cuánto llevan? ¿Son casados?
por lo mismo, porque al principio me sentía muy bueno cabareteando, pero ya con la experiencia me di cuenta, parce, estás haciendo lo que hace casi todo el mundo, y es como que si es una pareja, preguntarle si ya culearon, que si llevan mucho tiempo como que ya no culean tanto, que va a ser efectivo, la gente disfruta de eso, pero ya llega en un punto que uno se quiere exigir. Claro. Entonces ya cuando son preguntas más puntuales, entonces si es un abogado, no preguntarle lo que le pueden preguntar. Lo primero que se le viene a uno es como que, ay, te piden favores legales. Claro. Es como ir a otro caso y buscar otro lugar. Entonces ahí está entonces le meto también ese tipo de ingeniería a los chistes. Que sí me siento, hay que ver ese diagrama, me da curiosidad. si, Pero hablando, quiero hacerlo alguna vez, publicarlo. sería bacano, sería bacano. Hablando del cabareteo y haciendo un pequeño un paso hacia atrás. Ahorita tú estabas hablando de que al público le gusta a veces ver sufrir al improvisador. Porque es parte de la experiencia. Ya es como algo tácito que está dentro del público y el improvisador de que eso va a pasar. De que obviamente la capacidad mental en algún momento se va a apagar un poquito y se va a reconfigurar hasta que funcione nuevamente. ¿Crees tú que por eso en los últimos años también ha habido un incremento en los shows improvisados? En los llamados shows de cabareteo. Sí, yo creo que justamente esa es la causa. Porque no sé si te ha pasado, Orlando, que a veces estás probando tu rutina o tenés un chiste y lo que más hace reír fue lo que se te ocurrió en el momento. Suele Que uno pasar. dice, pero marica, me preparé toda esta rutina y se ríen de eso. Y es porque ahí debe haber algo, claro. Los que llevan más tiempo pueden decir como que, claro, el público te agradece eso y ya están en ese modo. Entonces creo que está como en tendencia a hacer ese tipo de cabareteo, de improvisaciones, que yo no creo que esté mal. O sea, hay gente que dice que eso no hace parte de la stand-up, porque antes no se hacía, no sé si antes no se hacía o no, pero siento que es como un tipo de evolución. De nuevo, al igual que la stand-up, creo que también debe evolucionar. Si todos caemos en lo mismo, creo que también. Claro. Y hay algo muy importante con el cabareteo, que lo vivo yo como productor, que también produzco un espacio de comedia, y es como que yo tampoco quiero burlarme del público, tampoco quiero hacer sentir al público incómodo, y mucha de la gente que va no quiere que uno le pregunte cosas y responden monosílabos. Claro. Entonces uno tiene que entender también eso, porque al principio caía en ese error de que, ay, el calvo, ¿hace cuánto está calvo? Que no sé qué. Y funciona porque estoy sacrificando como que una persona por, no sé, 100. Para hacer reír a otras personas. Lo entendí cuando empecé a atender por WhatsApp a la gente que compra boletas, porque había gente, la mayoría de la gente es buena gente en el mundo. Entonces, hay gente que tira mierda por redes sociales, pero la mayoría de la gente es bien, parce. Claro. Entonces escriban por WhatsApp como que, uy, quiero ir a ver este show, no los conozco, es la primera vez, voy a invitar a alguien. Entonces ya me metía yo en su papel y decía como que esta persona me está consiguiendo más gente, está haciendo una energía chimba. ¿Te imaginas que vaya y que lo traten mal? Es que usualmente, y yo no sé si eso es algo de la stand-up o de la versión stand-up latina y colombiana, de que el bullying es mucha parte de lo que llaman el matoneo para hacer reír. O sea, vivimos de barrios o venimos de distintos lados de los mismos colegios donde la forma de hacer reír a tus compañeros era burlándote de alguien dentro del grupo. Entonces eso obviamente cuando estás en un entorno con un público y en un escenario, el que tiene el micrófono y las luces encima siempre tiene ventaja. Entonces también es delicado. Y eso lo he visto mucho de personas que quieren improvisar y son agresivas. Cuando realmente no debería ser así. Yo he caído en eso. Pero todos hemos caído en eso. Entonces, lo que hablabas ahorita del diagrama de flujo me parece interesante porque es una forma como para evitar eso. Quizá no para seguir el diagrama específicamente, no, este es el remate, este es el chiste, pero te ayuda a salir de lo fácil, como lo que estabas comentando. Exacto. No, y encima que el diagrama de flujo va creciendo cada show. Cada experiencia. Entonces cada show como, ¿en qué trabajas? Soy asesor comercial. Y yo, ay, yo no tengo ese en mi diagrama de flujo. Yo ya sé que tengo que ir a agregar. O ya le pregunto a alguien, ¿soy odontóloga? Tengo un conjunto de preguntas. Le hago la pregunta como que, ¿qué es lo más cochino que te ha pasado? Entonces me cuenta una historia nueva. Entonces, tengo que ir a agregar esa nueva respuesta a mi diagrama. Para evitar hacer eso, porque caía todavía inevitablemente uno a veces que lo primero que se le ocurre es eso y uno quiere responder rápido y cae en ese error. Pero como te digo, poniéndome del lado del público,
el público que va y que me paga la boleta y que hace que el espacio que estoy tratando de fortalecer crezca, me sentiría horrible haciendo sentir mal a esa Claro. persona, haciéndola sentir incómoda. Suelo preguntar en los shows, es que es difícil porque les pregunto, alce la mano El que no quiere el que que... no quiera participar, entonces la gente va a decir, si le alza la mano me va a huevonear, pero no encuentro otra Claro. forma de hacerlo. A veces uno ve el lenguaje corporal de la gente que responde incómoda y uno dice, no le va a preguntar. Pero hay otros comediantes que vienen después de uno que lo pueden hacer y uno tampoco puede llegar a decirle a un comediante, no le pregunte a esa persona, porque también ahí está Claro. esa No, yo libertad. creo que también, yo siento también que debe haber un espacio de libertad, tanto para el público como para el comediante, para cruzar líneas. Porque si tú estableces una línea donde, digamos, no te metas con el público, pues también estás limitando el arte. Ahora, Exacto. la línea puede ser, ok, métete con el público, pero no lo insultes. Pero vamos a estar claro, un insulto bien dado en la ecuación perfecta, a la gente se puede reír. Ha pasado en algunos shows donde estamos hablando y la persona en la historia que cuenta habla sobre algo negativo o feo que hizo. Y la persona lo sabe que fue una malparida. Sí, Pero nadie se lo ha dicho en su cara. Y cuando tú te lo dices, pero tú te fuiste una malparida ese día, se cagan de la risa porque es verdad. Entonces también es como lo que estabas hablando ahorita, de leer el público y escuchar el sí del público. El sí no puede ser verbal. Quizás eso de levantar mi mano si quieren que se metan conmigo o no es más complicado porque gente no lo hará. Pero hay que saber leer el público y lo que tú hablabas ahorita del improv. Saber que el sí del público no va a ser como el sí del compañero de que ya sabemos que todo es sí, todo es continuo, sino saber cuándo esa persona tácitamente me está diciendo que sí. claro, y también ahí con eso que dices aprendí algo y es que estoy justo en ese momento en que estoy como reflexionando mucho sobre ese tema porque a veces pasaba que yo generaba esa conexión con el público en que ya había como una amistad porque veían como que mi personaje era un poco tierno, pero ya cuando me los ganaba con ternura ya era como que lo decía como que pues, pero usted es gordito, ¿cierto? Entonces ya como que le dije gordito, pero tierno. Entonces ya había como La una confianza. conexión, pero el público pensaba que esa conexión era con todos los comediantes. Entonces llegaba un comediante que no quería Claro. cabaretear y ya el público se le metía y me sentía yo culpable. Entonces ahí vuelvo de nuevo a replantearme. Entonces, ¿qué hago para decirle al público que puede ser conmigo y no con los demás? Pero hay comediantes que sí, otros que no. Entonces vuelve uno a ese como, ¿qué hago, man? Yo creo, y eso lo estaba hablando ayer con unos amigos, que es el trabajo principal del host. ¿No? No, No, gracias, man. gracias. Creo que el trabajo más importante del host, yo lo veo así, porque la gente pregunta, ¿cuál es el trabajo del host? Para mí el trabajo del host es meter en contexto al público. O sea, el trabajo del host es explicarle al público qué es lo que va a suceder esa noche, cómo va a suceder esa noche, con quién va a suceder lo que va a suceder esa noche. Y dentro de ese contexto tiene que haber la explicación, o por lo menos la introducción de que cualquiera de los que está aquí, tanto ustedes como nosotros, venimos a reírnos de las cosas malas y buenas que nos pasan en la vida. Con base al respeto, pero sin miedo a cruzar líneas. Entonces, eso es complicado hacerlo cuando el host se para y tiene 3 minutos para introducir al primer comediante porque los tiempos están... Tú que ahora eres productor, sabrás que a veces hay que iniciar a tal hora. A veces llegan, necesito... ¿Será que me das chance para abrir 5 minutos? Entonces, ¿cómo organizas todo eso? Entonces, creo que es muy importante. No soy quien la persona para hacerlo, pero en algún momento tiene que haber talleres de host. Específicamente sobre eso, de cómo abordar líneas, cómo pisar la línea, cómo leer el público para saber cómo mamarle gallo o no, cómo leer inclusive el lenguaje corporal. Tú ahorita lo estabas diciendo, que tú ves una persona y tú dices, esa persona no quiere chiste, simplemente por la forma como te mira o como responde en monosílabos, como tú dijiste ahorita. Entonces, ahorita tú lo estás viendo, lo estabas teniendo en un diagrama de flujo. Herramientas como esa pueden funcionar para alguien que tenga muchos años de experiencia, que lo sume a eso y diga, hey, verdad, a mí me pasa esto. Y yo ese problema lo soluciono de esta manera. Entonces, Sí. bacano que estés haciendo eso. Sí, y me parece bien lo que dices porque no es que haya un manual de cómo ser host, porque, de nuevo, todos los shows son diferentes, los públicos, una sola persona te cambia todo Claro. el público. Entonces, creo que al final es entender el público. Y es como,
es que estoy muy pegado con eso de no tratarlo mal, pero a veces lo sigo haciendo. Y decías algo muy importante, como que uno tiene una ventaja, pero depende, si yo llego y de la nada llego y trato mal al gordito, sin que el gordito me haya hecho algo, el público se va a poner del lado del gordito, porque el Claro. público, él es de mi equipo, somos el equipo público, ahora entonces se pone en contra mí. Ahora, si el gordito está molestando, gritando, y ya el Claro. público quiere que se calle, y yo le digo algo, ya el público está de mi Contigo. lado, porque no es que esté tanto de mi lado, está en contra de él, el gordito. Que de hecho, hace poco me pasó algo aquí en donde estaba. Eh, Estaba yo hosteando y llegó un gringo dos gringos con dos muchachas. Evidentemente sabíamos a qué se dedican las muchachas. Por, Por la forma como se sí, veía. no sé cómo decirlo para que suene gonorrea, pero marica, por la forma. De hecho, hay lugares en Medellín que prohíben el ingreso de alguien Ok. evidentemente gringo con una mujer que probablemente esté prestando servicios sexuales. Entonces llegó y las muchachas estaban tomando, todos estaban tomando y una de ellas ya estaba muy cansona. Era ese tipo de heckler que no es malo en cuanto a que quiere arruinar el show, sino que la estaba pasando muy bien. Y quiere participar. Participaba demasiado. Entonces yo le decía, después del primer comediante, yo, si el comediante te pregunta, le respondes, pero no lo interrumpas, por favor. Y seguía. En otro, yo estaba probando una línea que la comparación en ese momento era que los estornudos era como culiar. Ok. En ese momento es como los estornudos, es como hacerse la paja, pero en ese momento era como culiar. Yo hablaba de los 3 estornudos y yo decía, pero ahí sí no lo podemos comparar porque ¿quién culea 3 veces? Y ella alzó la mano y dijo, yo. Ya, pues que muy fácil, a usted le pagan. Entonces hubo ese silencio. El silencio que uno dice, qué silencio tan bonito. O el... Pero uno es cruzando los dedos, por favor, que se rían después de ese... Y se empezaron a reír. Y yo la miré a ella porque también me sentí mal. Yo, donde la haya hecho sentir mal, porque pues puede ser mi prima. Que puede ser. De hecho, era mi prima. Mamá, ¿qué haces ahí? Es que mamá. Ay, tendría buenos ingresos mi madre ahí. Entonces ella sonrió y la otra amiga le celebró y también se rieron. Y yo, uy, la salvé. Pero fue arriesgado. Los gringos se rieron, obviamente. Ellos estaban pagando. Claro. Entonces, digamos que ahí fue un riesgo, pero ahí el público lo disfrutó porque el público ya estaba incómodo con ellas. Claro. No, yo creo que eso es lo más bonito del stand-up. Lo he hablado antes, una vez lo estaba conversando creo que con Franco, y hablábamos de... Yo lo veo como el stand-up es una cuerda floja. O sea, en cualquier momento tienes que estar paso a paso que estás dando en un evento, en un show, o inclusive dentro de la misma noche, o en distintas noches en el mismo espacio, o en distintas ciudades, siempre estás dando un paso, y cada paso de repente hay una brisa, de repente se mueve la cuerda, algo sucede y tienes que amoldearte a ella. Siempre está el riesgo de caerse y comer mierda, o cruzar la cuerda y lograrla. Sí, sí. Pero eso es lo que hace entretenido el stand-up. Yo creo que Darwin Caballero tiene la frase de que esto es el bazuco. Que la gente prueba el bazuco con la comedia. Y yo creo que ese riesgo de siempre estar tambaleándose en la cuerda floja de poder lograrlo no es lo que enamora a la gente. Ahora, teniendo ya 2 años dentro de la escena de Medellín, para nadie es un secreto que la escena ha crecido mucho en esos últimos 2 años. Sí. No solamente con la aparición de un grupo como los Amigos de Miguel. Tú inclusive ahorita estabas hablando de que ya estás abriendo espacios propios para hacer tu show La Ratonera. Uh-huh. Otros productores como lo es Quique Triana están abriendo espacios como Boom Comedy Life o Boom aquí dentro de Medellín, más la existencia de los grupos como La Gente de Mero y otros grupos que ya tenían su posicionamiento dentro del stand-up. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti dentro de Medellín, ver ese crecimiento y qué tan participativo te sientes en él? Específicamente en la creación y moldeo de esa escena. Bueno, en cuanto a la creación, pues creo que fue algo súper necesario que tenía que hacer y que intento hablar con los nuevos comediantes como que intentar crear un espacio, que eso sumaría mucho, porque cuando yo entré a la escena como tal, había uno que otro open, entonces uno sin mucho podía ir a pedir 5 minutos, cada 8, cada 15 días, a veces era lista cerrada, a veces uno llegaba tarde.
Con la poca experiencia no lo conocía mucha gente, entonces no había la confianza para que lo dejaran abrir. Mi solución fue crear un espacio. El hecho de yo ya tener un espacio, ya podía probar mi material cada 15 días, confiar en que era mi espacio y si la cagaba, que no era la idea, pero sentía como que si la cago, pues cagué mi espacio. No No quiero ir dañas a... el show de alguien más, sino que dañas el tuyo. Que eso sí sería horrible y qué ha pasado. Y empezar a tener conexiones con otros comediantes. Entonces yo invitaba a este comediante, él me veía, le gustaba mi trabajo, me invitaba allá. Entonces digamos que para mí eso es súper importante. O sea, así sea por generar el networking que llamamos, como que vas a conocer más comediantes porque los vas a invitar. Puede que te inviten porque vos lo invitaste. Pues, si pasa eso, pues Cosas que pasan. igual. Si yo te invito a mi espacio, vos ves que no la hago bien, vos difícilmente me vas a Claro. invitar al tuyo. Porque yo no te voy a pedir que, ay, como yo te invité, invítame. No, a veces si lo hacen bien, pues lo invitan a uno. Entonces eso va generando ese, como ese voz a voz o que la gente te conozca. Conexiones. Claro, y para mí es importante. Y las conexiones y todo eso, súper importante también en esta industria. Entonces, claro, y con los otros espacios, entonces me empezaron a invitar, ya sabían. Pueden que unos me invitaran como que para que me invite a la ratonera. Puede pasar porque es que eso no está mal. Esa es la idea. Entonces creo que entre más espacios hayan, más networking va a haber, más va a crecer la industria. Y con estas que comentabas que ya están consolidadas, como Merobar, La Corte, Boom, que ya está acá, es inevitable que vean el trabajo de uno si uno sigue trabajando en esto. Entonces te van a llamar a abrir un show, te van a decir, ¿quieres llevar tu espacio a este lugar ya cuando tengas un público consolidado? Para mí eso es súper importante. Sí, yo creo que uno de los errores más grandes que puede tener un comediante, pues todavía me considero novato y apenas tengo 3 años y un par de meses haciendo esto, es no solamente podemos esperar oportunidades de terceros. No solamente podemos esperar la llamada de Quique o la llamada de Mero o la llamada de la corte para decirle, hey, ven. Porque para eso hay que demostrar el trabajo, hay que demostrar el currículum. Tú que vienes del desarrollo, se me fue la palabra, Ingeniería, no, software, de tu carrera. ingeniería de software, Eso. impro, no sé. Tú sabes que para que un sistema funcione tiene que haber ciertos elementos que tú tienes que demostrar que son compatibles con el resto. Entonces, ¿qué pasa? El proceso nadie lo ve. Nadie ve tu proceso a menos que lo esté haciendo contigo. A menos que sea el mismo dueño del espacio que te vea constantemente. Entonces, productores grandes, medianos y pequeños, si no te están viendo constantemente, pues no van a saber de tu proceso. Ahora, si tú te pones la camiseta de decir, ok, yo voy a empezar a producir mis shows, voy a hacer marketing, voy a publicitarme a mí, voy a pagar una sesión de fotos, voy a hacer un curso de dicción, voy a invertir en mí y en mi carrera y mi desarrollo, esas cosas sí se empiezan a notar. Claro, Se empieza a notar. Ah, mira, Giovanna vio un espacio y lo está haciendo toda la semana y tú muestras fotos de que se está llenando. De repente muestras un video de gente riéndose, pues el show no es tan malo al parecer, porque la gente se está pasando bien. Invitas a un comediante, lo que estabas hablando ahorita, una conexión de que se va y vuelve. Hey, la ratonera es un vacile. Yo fui, que por cierto, muchas gracias por invitarme. Y fue una noche muy bonita. Entonces, ese tipo de cosas, trabajar en uno, no solamente en los chistes, no solamente en la puesta en escena, es lo que realmente es el trabajo del comediante. Porque vamos a estar claros, pararse en un escenario a contar historias para hacer reír, eso no es un trabajo. Para mí, eso es el placer más grande que puede tener alguien que le gusta hacer eso. Obviamente no quiero decir que no es un trabajo, no me van o sea, a... el trabajo es todo lo que hay detrás. Exactamente, todo lo antes que de hay detrás pararse. de eso, porque al momento que tú estás en el escenario haciendo reír, pues creo que por eso perseguimos esto, ¿no? Pararnos a hacer reír y eso es algo tan gratificante de que muchos estoy seguro de que si vivieran una vida tranquila o fueran millonarios no estuvieran cobrando boletería. Claro. Simplemente por el placer de tener esa experiencia. Entonces por eso lo llamo así, pero todo lo demás, lo de tener una base de clientes, enviar correos, enviar textos, pagar publicidad, todo eso es el verdadero trabajo. Y si los comediantes que van arrancando, así como nosotros, no se ponen la camiseta de decir voy a invertir en mí, pues ¿quién más va a invertir en uno? Claro, tienes que ser extremadamente bueno para que te pares una vez, la rompas, 2 veces te inviten, la rompas y te van ya. Pero para uno hacer eso, pienso yo, hay que
trabajar hay que pararse y para pararse pues hay que tener espacios. Si no hay espacios, los crea uno. Entonces también es estar preparado, parce. ¿Sabes? Como en cualquier campo. Cuando te llegue la oportunidad, porque puede que te llegue, puede que no, pero si te llega tenés que estar preparado. O sea, tiene que coincidir. Tanto que estés preparado con la suerte puede ser que te llegue. Si te llegó la oportunidad y no estás preparado, no pasa nada. Claro. Entonces siempre es como intentar estar preparado. Obviamente nos falta un montón, porque uno ve comediantes súper tesos y uno dice, marica, ¿yo por qué no hago eso? Porque no viste el proceso que ellos pasaron. Exactamente. A mí me parece, un saludo aquí, que él tiene un podcast donde habla con comediantes. Y me pareció muy interesante cuando estaban hablando de Gabriel Murillo. Y hablaban de pues que él no era bueno. No era bueno y no tenía que ser bueno porque iba arrancando. Pero mira el gran comediante que es ahora. Esos años de comer mierda solamente lo vieron los comediantes, lo que estábamos hablando, los que vivieron el proceso con él. Pero uno ya vio el resultado. Pero entonces, ¿cómo te demuestras a ti mismo de que mereces ese tipo de resultados o que aspiras a ese mismo de resultados si no haces el trabajo posterior que simplemente no es solamente pararse a contar chistes? ¿Sí me explico? Sí, no, y aparte que sí, uno ve el resultado, pero me parece muy, muy chimba esa parte en la que, claro, vemos lo que hace él como comediante. Obviamente hay un trabajo atrás, pero yo siento que también hay paradas, los shows que salen muy buenos, y uno como comediante sale como que salió bueno, pero uno busca el por qué salió bueno, el público está, porque siento que también es importante eso, como que no creérsela, que siento que sucede mucho que un show bueno y uno dice, no, marica, ya esta rutina está ahí, No, todo y cambia. después va a otro lugar y no funcionó, y es como que pensar por qué funcionó, si vas a un lugar como Boom, generalmente el show va a salir bien, ¿cierto? Entonces yo siento que a veces hay espacios que no son el medidor de uno, como también hay veces que le va horrible a uno y uno también no se puede tirar tan duro, es como que ¿por qué me fue mal? Había poquito público, o sea, es como que todo ese tipo de cuestionamientos. Entonces termino el show, voy y actualizo mi diagrama de flujo, porque esa mierda no la hago, y ya. Próximamente en Patreon, el diagrama de flujo. No, hay que crecer, ese diagrama lo voy a crecer bastante. Se imagina el diagrama que tenga por ahí 200 profesiones, de cada una 100 tipos de respuestas, de preguntas, 100 tipos de... Eso va a ser un árbol que lo voy a gestionar algún día. Ay, ni 100 años de soledad, la familia tiene ese árbol genealógico. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar específicamente hablando un poquito del diagrama, y lo hablamos antes, como a la mitad de lo que estábamos conversando. A veces dentro del cabareteo y la improvisación uno persigue el chiste. Y pasa mucho porque nos enseñan lo que hablabas ahorita, la risa por minuto. Lo cual es real, pero al mismo tiempo no. Hay comediantes que duran 5 minutos tirando una premisa y el remate es tan bueno que valió la pena la historia. Sí. Entonces, a veces, y me ha pasado y creo que le pasa a mucha gente, es que yo siempre lo digo así, como que el chiste pendejo, como que, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? María, la del barrio. O sea, ya eso ya es absurdo, ¿sí me explico? Sí. Eso es como que, ¿por qué yo tengo que preguntar eso? O sea, ¿por qué yo tengo que atacar ese chiste así cuando María no sé ni quién es? No sé a qué se dedica, no sé qué le gusta. Entonces, lo que hablabas de la improvisación, de saber leer a tu compañero y responder el sí, pues primero tú tienes que encontrar ese sí. Porque si tú vas al ataque a buscar la risa, pues te puedes perder de mil de cosas. Ya, digamos que la persona no se ofende, que sería lo peor que podrías pasar, lo que ahorita hablabas, de el miedo de ofender o de que no la disfrute, que está tratando de impulsar la escena y tu show, y por un chiste mal puesto en el lugar incorrecto, pues ya se desenamora. Pero digamos de que si esté dispuesto, por simplemente atacar lo primero que ves, pudiste descubrir muchísimas cosas. Claro. Entonces, por eso es muy importante comunicarse. Creo que esa es la parte más... Y leer. Leer el público, no solamente lo físico, no, sino también por qué te dice lo que te dice. Hay gente que pasa mucho, que seguramente, no sé si estará en el diagrama o lo te ha pasado, que es como, ¿a qué te dedicas? Y te dicen comerciante. Y no te dicen nada más. ¿Por qué no te quieren decir nada más? ¿Por qué comercio? Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo. Quizás la persona no se siente orgulloso de lo que haga. Quizás vende un producto que no le gusta. Quizás es lo que le tocó en la vida porque no encontró otra más. Entonces, simplemente por buscar el chiste de que, vendes perico, te pierdes todas esas oportunidades de generar una conexión que al final, si el show fue bueno, regular o más o menos,
La conexión que generaste con ese momento con el público es la que te va a pedir la foto al final del show. Y ese que te publica la show es el que luego te va a comprar otra entrada y te va a llevar un amigo. Entonces, Exacto. hablando como productor y tratando de garantizar espacios así, ¿cómo lo logras o cómo intentas lograrlo? De que gente vaya al show, tenga una conexión contigo o con tus comediantes y luego quiera volver. Bueno, igual yo creo que ahí también es importante saber que, o sea, intentar agradarle a todos va a ser No, es imposible. ¿cierto? O sea, esa es la fórmula, no está la fórmula del éxito, pero esa es la fórmula del fracaso, intentar Claro. agradarle a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo con la ratonera, por ejemplo, no lo hacemos tanto en el show, sino en la previa. Antes saludábamos. Eso me lo dijo Cris Cisneros alguna vez, como que, parce, si la gente te pagó una boleta y se quedó, al menos despedite de ellos, dale la mano, agradecerles. Y ese consejo me quedó y lo sigo haciendo. Y la gente ya te habla como si fueran amigos. Claro. Entonces creo que eso también genera mucho el hecho de darle una buena experiencia. Lo otro también, y esto ya es más estrategia, ahora el show de la ratonera, que lo estamos haciendo con Mauro Moreno, es que le decimos al público que nos dé el tema para hacer la siguiente rutina. Ok. Entonces el público nos dice, ¿de qué quiere que hablemos en este momento? Entonces la otra vez nos dijeron universidades. En el momento empezamos a hacer chistes rápidos de universidades. Como que, ¿cuál es la universidad que va al gimnasio? EA Fit. Entonces salen chistes y hay un ambiente cómico absurdo o estúpido, pero la gente lo disfruta. Entonces yo, listo, dentro de 15 días en el siguiente show vamos a escribir chistes sobre eso. Y esta vez tuvimos una buena experiencia que la gente volvió a ver si sí habíamos Claro. escrito lo que nos dijeron el show pasado. Entonces digamos que esa es como una estrategia. Y a la larga es que el público la pase bien. Hay gente que no le gustó lo que se hizo, es normal. También es importante que no vuelvan, Claro. de cierto modo, porque no por malo, sino porque pues no vas a un lugar en el que no te sentís cómodo, en el que no te gustó. O el arte no le gusta, el stand-up quizás no es lo suyo. Sí, exacto. Que hay una frase que es muy de comediante, que el público nunca tiene la culpa. Ok, el público no tiene la culpa siempre, pero la energía que ellos te dan es la única energía que tú le puedes devolver. Porque si ellos están aquí y tú estás allá arriba, hay una desconexión demasiado grande. Y tú puedes intentar nivelarla, pero si el público no responde, pues tampoco, ¿sí me explico? Entonces, ¿Tú qué opinas de esa? Porque es un cuestionamiento que yo tengo, de eso de que el público... Ese es como el del servicio al cliente, que el cliente siempre tiene la razón, vamos, es una mierda, pero que la culpa nunca es del público. ¿Tú qué opinas de eso? yo creo que son muchos elementos que pueden afectar y dañar un show. Dentro de ellos está el público. Pero ¿qué pasa? No todo lo que ahorita hablaste, no todo la gente es hijo de puta. La mayoría de las personas que pagaron una boleta, especialmente cuando son pagos, quieren una noche de diversión. Exacto. Entonces, si ya está el emisor y el receptor, me estoy volviendo técnico para... Me encanta. Si ya tú tienes un emisor y tienes un receptor, tú tienes que encontrar la forma de que el mensaje llegue de un lado a otro. Ese es el trabajo. Pero ¿qué pasa? Hay momentos donde el mensaje llega, y no sé si has visto eso, y eso se ve mucho en el público, la gente que... y que tratan de ver como que, no, es que yo me reí solo, pero ahí el de al lado no se está riendo. O... y se quedan callados. Entonces, ¿cómo tú puedes lidiar con todo eso? Tú puedes tratar de decir, mira, aplaude si todo el mundo aplaude, ríase duro, usted vino, tal. Pero hay gente que no sabe estar en grupo, o sea, no sabe lidiar con eso. Quizás por ansiedad, quizás porque van con esa idea, no, hazme reír porque yo pagué la boleta. Y si esa persona es hijueputa en su vida real, 15 minutos de tu rutina o una hora de tu rutina no la va a cambiar como persona. Exacto. Entonces, sí creo que el público tiene la culpa de muchas cosas. Pero al mismo tiempo no es como rendirse ya, ¿no? La noche está mal y ya. O sea, es absurdo que un comediante se baje de una mala presentación y diga, no, es que el público está difícil. Sí. El público está difícil. Pero ¿qué hiciste tú para poder lograrlo? Es que yo lo que pienso es que es evitar dejar de ver el público como una entidad solamente. Es que el público está compuesto de individuos. Entonces a veces dicen, oh, el público está hermoso. Y va uno a ver, y es que hay una mesa que está pasando una chimba y aplaude y todo el mundo lo sigue. Y uno dice, si esa mesa no estuviera, una mesa de 4 personas entre 100, si esa mesa no estuviera, no habrían tantos aplausos. Entonces como que ese mero pedacito del público me está definiendo todo un público. Si no estuvieran, no aplaudirían. Entonces como que también trato de hacer como ese análisis porque a veces hablamos de las risas por minuto, ya también lo llaman aplausos, y yo en este momento con el tema del aplauso me estoy cuestionando mucho eso, y es como que
A veces el público no aplaude, pero la está pasando bien. No, y no sé si te ha pasado eso de que no hay risas duras, no hay aplausos, pero después todos te siguen en Instagram. Eso es extraño. Esa es la cosa más, el fenómeno más extraño, porque tú dices, tú te vas a la parte de atrás o te vas al camerino donde vas y como que puta, joda, este chudo no estuvo tan bueno. Y cuando ves 20 seguidores, 30 seguidores, hey, una foto, hey, muy bueno el show, hey, bacano el show, ¿cuándo lo haces otra vez? Y tú como que, ay, ¿por qué no me diste esa energía cuando estabas ahí? ¿Sí me explico? Y eso pasa. Parce, yo lo entendí cuando me acordé de cómo era yo de público, porque yo empecé a consumir comedia como desde el 2010, no, espere, 2010, 2011, o sea, consumir comedia pagando. Entonces, cuando yo iba, yo era el típico público que tenía las manos aquí o cruzadas y algo me parecía chistoso, pero yo lo disfrutaba y volvía a pagar y no aplaudía o me reía duro, pero yo disfrutaba. Entonces yo ahora pienso, en este momento deben de haber agüevados como yo, que se ríen pasito, que no aplauden, que no son tan eufóricos, pero que deben de estar disfrutando. Claro. O sea, yo era el tipo de público que ahora me cae mal. Que esos que le dicen a uno, qué chimba, y no... Ay, el aplauso y la risa cuando te reíste. Y es por eso que también la risa por minuto o el aplauso por rutina es absurdo. También es absurdo. O sea, obviamente el ego... Y esto se ha visto en otros episodios de este podcast y una frase que se ha repetido es que ¿cómo soporta el ego una persona que te aplaudan 3 veces por semana? Es absurdo. O sea, el ego se te va a disparar o se va a cambiar. Tienes que ser una persona muy centrada para eso. Ahora, si no hay aplausos, también se afecta el ego. Porque si tú no sientes los aplausos y tú dices, no, pero es que mis compañeros los aplauden. Pero a mí, ¿por qué no? Entonces, si tú fijas tu éxito por aplausos, también te vas a frustrar. Entonces, más bien es... Y obviamente el trabajo del comediante es hacer reír. Pero haciendo reír con lo que tú querías que ellos se rieran. O por lo menos con lo que demostraste que querías darle. Pasa mucho, seguramente te ha pasado, de que vas con la rutina, lo hablamos ahorita, no se ríen con eso, pero se ríen con otra cosa que inventaste en el momento o una premisa que estaba incompleta y por alguna razón, reflejo o miedo la tiraste. Y se rieron. Y tú te sientes mal, como que se rieron de esa pendejada. Pero es que ese eres tú. El pendejo que pensó eso, eres tú. Entonces, que ellos aprueben lo que tú haces es súper bueno. Entonces, tampoco podemos decirlo. No, es que la risa, el aplauso. Tiene que haber... Hay muchas formas de evaluar. Creo que eso es parte de lo que dijiste ahorita, de entender el público. También hace parte de leer el público. De como, si me bajé y no hubo risas, o yo debo ser consciente. Porque uno sabe cuando le fue mal, claro, realmente. Y uno sabe cuando le fue muy bien. Y creo que a veces uno llega a un punto en que te decía, como que, marica, aplaudieron todo el rato, pero... de hecho, a mí ahora como que, marica, ¿por qué me están aplaudiendo la premisa? Es como que, póngamela un poquito más difícil, por favor. Porque uno ya sabe que es el público que está chimba, que hay gente como que disfruta, claro, y es hermoso, y qué chimba ser como esa gente que disfruta tanto, que se ríe. Las risas, marica, eso es súper necesario, y que se rían de eso, súper agradecido. Pero ya después, cuando uno se baja y analiza, y uno, pero ¿por qué se rieron de la premisa? Y en otro show, ni de la premisa ni del remate. Es como que uno todo lo que le mete a la creación de esto. No, y eso creo que lo que hablábamos ahorita, la cuerda floja. O sea, siento que mientras el arte sea así, de que cualquier cosa que digas pueda ser o súper excelente o súper mal, es lo que nos mantiene aquí. Y, cerrando el episodio, es lo que nos hace improvisar en la creación del arte. La creación. Jan, para terminar el episodio, ¿dónde la gente te puede seguir? Y ¿cómo podemos vender La Ratonera? ¿Qué es la experiencia de La Ratonera para las personas que vengan a Medellín puedan disfrutarlo? Bueno, La Ratonera es un espacio que estamos haciendo en el sur, en Sabaneta puntualmente. Tenemos el espacio en Místico Bar, en todo el Parque Sabaneta. Lo estamos haciendo cada 15 días, los jueves. En este momento tenemos el formato, hacemos stand-up, tenemos un abridor o host que hace stand-up y el show principal y que vamos a grabar y vamos a subir a YouTube de La Ratonera es un poco más improvisado, es hablar con la gente, entre Mauro y yo hablamos con la gente, les pedimos rutinas, al siguiente show hacemos esa rutina, obviamente les decimos, téngannos paciencia y sean comprensivos porque es que 15 días parece mucho para escribir una rutina, pero hay que probarla, claro, hay que pulirla.
igual el público cuando está en el mood lo agradece. Entonces la ratonera nos pueden seguir como @la ratonera comedy. A mí me pueden seguir como @la rata higuita. No sé si pronuncié bien la rata. Ahorita que hablabas de dicción, ahí mismo como que necesito Igual aprender. yo pongo aquí la letra. Sí, con la R. Uy, La lata. donde ponga la L, ya como que, marica, soy un bruto. Y bueno, y el colectivo que tenemos aquí en Medellín, que es uno de los que me ha permitido incursionar tanto en la stand-up, de mantenerme, de aprender. Todo este tipo de charlas sirven demasiado, sin importar si lleva mucho el comediante, si lleva poco. Yo hablo mucho con la gente incluso que lleva menos que yo, pues no llevo mucho, llevo 2 años y aprendo mucho de la gente que lleva mucho tiempo. Todo ese tipo de conversaciones siento que nutren mucho. Entonces, @los amigos de Miguel. Todo eso para decir @los amigos de Miguel. Listo, Joan. Muchas gracias por estar aquí en este episodio, señores. Y eso fue otro episodio de Creando. Sigan las redes, sigan los videos. Nos vemos muy pronto y seguiremos de aquí de Medellín. Muchísimas gracias. Chao.